En el episodio de hoy les voy a mostrar cómo reparar una puerta con panel en el centro a la que se le reventaron los ensambles. Además de que es una excelente oportunidad de estudiar el tema del movimiento de la madera y por qué es tan importante tenerla en cuenta al momento de diseñar un mueble. Antes de desarmar la puerta para poder repararla, vamos a ver y vamos a analizar qué fue lo que pasó, porque justamente me interesa que se vea eso. Justamente acá lo que no se tuvo en cuenta en este proyecto fue el tema del movimiento de la madera, y justamente eso fue lo que hizo que se reventaran los ensambles. Entonces, para entender lo que pasó, primero tenemos que entender cómo es que se mueve la madera. La madera, al absorber humedad cuando el ambiente está muy húmedo, la madera se hincha. Absorbe humedad, se hincha, se expande. Y cuando libera humedad, cuando el ambiente está muy seco, la madera libera humedad y se contrae. Ahora, la gran pregunta es cómo la madera se mueve, porque tampoco la madera se mueve de una manera homogénea, no se mueve de forma homogénea, de forma pareja. Entonces, tenemos esta tabla para el ejemplo, que es una tabla que tiene cierto espesor y cierto ancho. Entonces, cuando la madera absorbe humedad, se va a expandir a lo ancho. De esta manera se expande a lo ancho, y cuando libera humedad se contrae a lo ancho. Y también lo va a hacer de esta manera en el espesor. Se va a expandir en el espesor y se va a contraer. Y este es el movimiento que hace la madera. En cambio, a lo largo, por la testa, no va a sufrir ningún cambio. Otro tipo de movimiento que puede hacer la madera, sobre todo si no está bien estacionada, por ejemplo, tenemos un corte tangencial, que los anillos se pueden ver, los anillos de la madera como van, de esta manera. Entonces, esos son los anillos de crecimiento del árbol. Esos anillos siempre van a tender a enderezarse, y por eso es que la madera tiene esta forma, tiene como una pequeña concavidad en esta parte de aquí. Pero bueno, este tipo de movimiento, si la madera está bien estacionada y está bien estable en humedad, no debería tenerlo de manera significativa. Y con los conceptos que aprendimos recién, podemos ver claramente qué fue lo que pasó acá. Si vemos, este panel está compuesto por varias tablas que están ensambladas. Entonces, va a tener un movimiento en este sentido, se va a expandir hacia los lados. Y como son varias tablas, al ser un panel grande, se van a sumar los movimientos de todas las tablas que están ensambladas, entonces el movimiento que va a tener va a ser significativo. En cambio, en este sentido no se va a mover. Y en el espesor va a ser muy poco lo que se va a mover, así que eso no va a ser un problema. El principal problema acá es lo que se expande el panel hacia afuera, hacia los lados. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que podemos deducir es que cuando hicieron el fresado en esta madera de acá y en esta de acá para colocar el panel, no dejaron el espacio suficiente para que el panel se pueda expandir. Entonces, al momento de que el panel absorbió humedad del ambiente, se expandió y reventó los ensambles. Entonces, lo que vamos a hacer para reparar esta puerta es desarmarla con mucho cuidado sin romper los ensambles. Y lo que vamos a hacer es profundizar el fresado en esta tabla de acá y en esta tabla de acá para que el panel se pueda mover libremente. Mínimo le vamos a dejar 2 o 3 milímetros de espacio de este lado y de este. Aparentemente el panel no estaba pegado y eso es una muy buena señal. Así que ahora voy a intentar desarmar estos otros ensambles que quedaron fijos para poder desarmar todo y poder trabajar cómodamente. Antes de continuar desarmando, voy a etiquetar todas las partes para después, cuando vuelva a armar, quede todo exactamente como estaba.
Bien, ya tengo la puerta desarmada y en principio la idea que tenía era profundizar las ranuras de estos dos listones utilizando la fresadora, pero me di cuenta que tengo una solución mucho más sencilla y rápida. Y lo que hace es lo siguiente: voy a cortar el panel, le voy a sacar 2 milímetros de cada lado del panel con la sierra de banco y con eso va a ser suficiente y es una solución mucho más sencilla. Pero antes de hacer eso voy a reparar el panel que está despegado o está quebrado, lo voy a volver a encolar, lo voy a prensar y después voy a realizar los cortes. Bien, ya tengo casi todo listo para armar, pero voy a hacer un pequeño ajuste en los ensambles para que calce bien. Acá hay un detalle que a mí particularmente no me gusta nada y es el uso de masillas para arreglar un ensamble. Yo prefiero tomarme el tiempo de retocar bien el hombro, toda esta parte del ensamble que quede recto y no utilizar ningún tipo de masilla. Además, en este caso le pusieron enduido, que es una masilla que se utiliza para pared y yo no lo recomiendo para nada, porque esta masilla justamente se utiliza para pared y aquí está con madera. Son dos materiales totalmente distintos que dilatan de manera totalmente distinta y no queda para nada bien. Así que lo que voy a hacer ahora es retocar el hombro de todos los ensambles para poder ensamblar y que quede todo perfectamente bien. Voy a utilizar la escuadra, con una escuadra y un cuchillo para demarcado bien afilado o un cúter. Voy a hacer la marca en toda la vuelta del hombro y después voy a retocar con el formón. Bien, una vez que ya tengo la línea marcada, voy a ir retocando con el formón, rectificando todo el hombro para que quede perfectamente recto. Y esa línea que marqué justamente me sirve para posicionar el formón y que la línea quede recta. Las líneas quedaron perfectamente rectas, los hombros del ensamble quedaron mucho más limpios, así que ya estamos listos para volver a ensamblar la puerta.
algo que me olvidaba antes de ensamblar. Dado que le resté en la parte del hombro aproximadamente 1 milímetro al ensamble, lo que hice ahora fue restarle en el largo de la espiga, le corté aproximadamente 1 milímetro para compensar eso que saqué acá atrás. El ajuste de los ensambles realmente quedó muy bien y no fue necesario colocar ningún tipo de masilla. Como les decía antes, a mí me gusta más tomarme el tiempo de hacer el trabajo bien y después no tener que utilizar masillas para arreglar algún error. Como ven, es una reparación muy sencilla y la idea de hacer este video no era tanto mostrar la reparación en sí, sino que me pareció una excelente oportunidad de mostrarles cómo es que la madera trabaja en sí, cómo la madera se mueve a lo largo del tiempo y lo importante que es tener en cuenta ese tipo de movimientos para que un proyecto pueda tener una larga durabilidad y pueda ser de calidad. Esta puerta tiene muchos años, quedó muy bien con la reparación que le hicimos y yo creo que con esto va a durar muchísimos años más sin volver a tener el problema de que los ensambles se revienten. A muchos nos ha pasado que cuando recién comenzamos en la carpintería y no tanto cuando recién comenzamos, es que no le damos importancia a este tema del movimiento de la madera y como ven es muy importante y es lo que hace la gran diferencia entre un mueble de mala calidad y un mueble de excelente calidad. Sobre todo en la durabilidad que pueda tener a lo largo del tiempo. Espero que esta información haya sido de gran utilidad y nos vemos en el próximo episodio.